¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de El Resumen en una jornada muy clave porque ayer fue justamente el día de los dictámenes. Finalmente se firmaron dictámenes de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el proyecto de ley de medidas fiscales y paliativas irrelevantes. Bueno, las dos quedaron listas ya para ser tratadas a partir del lunes a las 11 de la mañana. Hay mucha información, fue una semana en la que pasó de todo, hubo mucha actividad en comisiones y hay anuncios para, bueno, muchas actividades que va a haber durante la próxima semana. Habrá una sesión extra large, seguramente, que se prolongará entre lunes y martes, pero ya hay pedida inclusive una sesión especial para el martes, el día siguiente de la sesión. La pide la oposición y también hay pedidos puntuales para el jueves que viene. Ya, bueno, se presume que va a ser una semana la próxima muy intensa. Y bueno, de todos esos temas vamos a ver si nos entran para hablarlos a lo largo de esta hora. Lo vamos a hablar con mis compañeros. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, José? Bueno, realmente muchísima actividad en lo que respecta no solamente a actividad de comisión, sino de sesión. Recién estaba con el mismo tema, el retorno, que se me está escapando. Se cae. Me la está haciendo difícil, pero me la voy a engancharme y ahí estamos. Así no pierdo la palabra constante de nuestra querida productora Camila, que le mandamos un beso y que por supuesto le agradecemos por la paciencia y el gran trabajo que le dedica a este programa. Pero bueno, siguiendo con esto que veníamos contando, bueno, hay actividad de sesión ya para el día 29, como vos decías, y también entendiendo lo de las comisiones, que hoy me puse a pensar y dije, bueno, si la sesión no tiene quórum, la comisión puede darse si es post sesión, ¿no? Quedarían debatiendo en minoría, pero en este caso, como va a haber quórum, la comisión quedaría suspendida, o sea, haría este emplazamiento que se pidió para la de educación, para tratar el tema del régimen universitario, que vamos a estar hablando un poquito de eso, y que sería también un emplazamiento para el tema de la movilidad jubilatoria. Así es, sí. Tenemos que estar buscando un dictamen de mayoría, al igual que movilidad jubilatoria, para el tema educación. Así es, y bueno, y todo dependerá también en ese caso con el tema de que, bueno, hay otra comisión que interviene, que es la comisión de presupuesto. Bueno, vamos a ver qué es lo que se termina sucediendo. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes nuevamente, estimadísima Lourdes López. Y mientras esto aguardamos, el día lunes seguramente continuarán las negociaciones a lo largo del fin de semana para no tener que encontrarse con un viernes 7, el día 29, cuando empiece a tratarse en el recinto y aparezcan algunas divergencias. Estuvo en discusión temas fundamentales que están aprobados, tienen que ver con algunas cuestiones que el gobierno decidió de alguna manera resignar hacia más adelante. Hoy le preguntaron al vocero presidencial Manuel Adorni si consideraba que habían de alguna manera entregado algunas cuestiones y dijo, no, esto es una negociación constante, vamos a seguir con nuestras pretensiones de modificar las cosas en el tiempo. Recordemos ayer en la jornada había dicho que la motosierra va a ser eterna, con lo cual lo que no consigan en esta oportunidad quizá lo traten de imponer o llevar adelante por las vías constitucionales más adelante. Aquellas famosas 3.000 leyes que quiere cambiar el presidente Javier Milei están bien guardaditas y no va a faltar oportunidad para que nuevamente estén en la palestra e intenten ir por su conquista. Así es, y bueno, a propósito de lo que mencionabas, el hecho de que, bueno, lo que dicen los funcionarios, por ejemplo, respecto de las cosas que van a quedar pendientes, hoy escuchábamos que el ministro del Interior, Guillermo Franco, es clave en todo lo que fue las negociaciones para llegar a esta sesión. Bueno, él anunciaba que, bueno, lo del Banco Nación, que fue puntualmente excluido de esta norma, o sea, la privatización del Banco Nación, es un tema que quedará pendiente, pero seguirá estando en la agenda, claro. Estando en la agenda, sí, del Gobierno Nacional. Y hablábamos de una sesión especial pedida para el martes que viene, el martes a las 11 de la mañana, está pedida por Unión por la Patria y es para tratar el tema de la derogación del DNU 7023. Ahora ahí se va a plantear una cuestión reglamentaria, seguramente. ¿Por qué? Porque la sesión, obviamente, el lunes no va a terminar. Claro. Va a entrar en un cuarto intermedio.
Entonces, a ver, les pregunto a ustedes, yo les pregunto a ustedes, Sí. a ver, ¿qué piensan? ¿Se va le van a dar curso, van a oficializar la Cámara de Diputados el pedido? Tiene que hacerlo porque Ya está. habilitada. Está el pedido. Está el pedido. Lo que Entiendo figura es que el sí. pedido. Claro, está el pedido. Ok. Se entiende que no se puede rechazar un pedido, sobre todo porque no hay pedida una sesión para el martes ya, sino que se interpreta que va a seguir la del lunes que viene. A ver, ¿qué es lo que pasa en ese caso? No, creo que en principio va a tratar de retrasarla, en principio yo diría, no se puede negar, pero siempre en un artilugio o una especulación en ese sentido se puede llegar a hacer. Digamos, si es por cuestiones que se han respetado o no, por ejemplo, sin ir más allá, la tradición indicaba que la titularidad de la Comisión de Libertad de Expresión le hubiese correspondido a la oposición por una cuestión lógica, porque no puede el mismo, digamos, administrador de alguna manera corregirse a él. Así que creo que en ese sentido habrá que esperar unas horas, si hay efectivamente o no la convalidación del pedido, o lo demora un poco como para llevarlo al día jueves. Claro, habrá que ver porque justamente es un tema, es una chicana, digamos. Claro, de una la chicana, oposición. aprovechando que ya están los diputados en Dicen, bueno, En Buenos Aires, claro. Ya que estamos, Porque seguramente cuando se pida la sesión, el cuarto intermedio, si es que se pide el cuarto intermedio... ¿Por qué vos pensás que no van a seguir a la noche? Yo pienso que a priori... Estuve preguntando si iba a haber cuarto intermedio, me dijeron que todavía no lo resolvieron. Uno interpretaría que siendo 2 días, bueno, no van a poder estar 48 horas sin dormir, pero bueno, podría llegar a suceder eso y sobre todo, aparte, para no por este pedido puntual que se hace. Veremos, pero bueno, es otra novedad que se le da a esto para aquellos que dicen que en el Congreso no pasa nada. Veamos a ver qué pasaba hoy justamente en la Casa de Gobierno, donde pasan muchas cosas también, en la conferencia de prensa de Manuel Adorni. Por supuesto que esto es una ley que, no importa, cuando efectivamente se promulgue, va a haber sido una ley que va a haber logrado los consensos necesarios, por supuesto, como pasa con cualquier otra ley, y efectivamente el resto o lo que ustedes consideran que no está en la ley o que ustedes, hoy leí una definición... no usaron la palabra desapareció de la ley, pero bueno, usaron una definición similar. Lo cierto es que nosotros lo vamos a seguir impulsando y lo vamos a seguir promoviendo porque, de hecho, lo dije siempre, los famosos casi 700 artículos de la ley original son una parte de todo otro montón de cuestiones, de leyes, de normativas, de resoluciones y de decretos que pretendemos impulsar en los años que nos queden de gestión, ¿no? Sean 4, sean 8, eso lo va a decidir la gente, pero efectivamente tenemos demasiado en claro qué es lo que queremos y lo que efectivamente consideremos que esta ley no lo tiene consensuado, bueno, lo seguiremos buscando con las herramientas constitucionales que tenemos a disposición para que esto efectivamente sea una realidad. Yo creo que incluso lo dije en algún momento, ¿no? Conceptualmente la ley bases iba a ser una realidad. Siempre fue una discusión de tiempos, ¿no? Y efectivamente te digo lo mismo ahora. Esta ley va a ser una realidad y en tal caso lo que no esté en esta ley sea lo que estaba originalmente en la ley o lo que el famoso número de 3.000 reformas que plantea el presidente Milei, que aún faltan en términos de libertad y de regulaciones y de desregulaciones, en algún momento va a estar también, digo, y lo vamos a discutir y lo vamos a consensuar y en tal caso no es dar un paso atrás, todo lo contrario, es empezar a dar pasos finalmente, es empezar pasos hacia adelante, ¿no? En algún momento nos chocamos con una política muy... digamos, muy quedada en otros tiempos y de a poco nos vamos encontrando con que efectivamente se entiende que era una ley no para nosotros sino para la gente y que efectivamente hay un montón de temas que con el tiempo nos van a hacer muy bien a todos que están dentro de la ley. Y escuchábamos al vocero presidencial, Manuel Adorni, hablando un poco de lo que comentaba Fabián recién respecto de las 3.000 modificaciones que quieren hacer. Fabián, quien es protagonista de las
de alguna manera, de esas conferencias de prensa con sus contrapuntos periódicos con el vocero presidencial, quien te aprecia mucho por lo que Sí, ha lo dicho. dijo él, tenemos una relación profesional Está muy bien. y es muy respetuosa. El otro día hicieron un informe en un canal de televisión acerca de estos contrapuntos y lo que Eso te iba a destacaban... decir, ¿vos lo conocés desde No, la es radio? toda una historia que inventaron. No. Está. Para los que no saben, bueno, hicieron en un programa de la noche. No, pero Yo lo también que sí salí ahí, todos tuvimos nuestro... Ah, vos también tuviste ahí, Sí, claro. por supuesto. No, pero lo que No estaré en destacaba... Wikipedia, pero salí ahí. No, claro. No, pero lo que destacaban era el nivel de respeto y sin ningún tipo de... Claro. Por supuesto. Pero bueno, más allá de esto, volvamos aquí a la Cámara de Diputados, que es nuestro métier, y en ese sentido uno de los temas que más, de alguna manera, trabajo, dificultad, labor, discusiones, le llevó al oficialismo con los sectores amigables para avanzar en la aprobación de la ley de bases, tiene que ver con la reforma laboral. ¿Por qué no estaba incluida dentro de la primera versión, sino que formaba parte del DNU? Un DNU que fue en esta sección, este título, bloqueado por una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo. Y en ese sentido, lo que finalmente se hizo fue que en aquella oportunidad el radicalismo, a través de Martín Tetaz, ya había anticipado la posibilidad de hacer una ley espejo, en realidad, de todo el DNU para que se lleve adelante esa votación en la Cámara Baja, y finalmente no hubo acuerdo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Justamente la UCR llevó una propuesta de la que tuvo algunas cuestiones y algunas discusiones de las que no se quería bajar, pero condicionó su voto y su acompañamiento a la totalidad de la ley de bases a que estuviese incorporado dentro de justamente este compendio, este volumen menor, 255 son aproximadamente Las normas. Las leyes 232. 232, y de esta manera aceptaba que se cierra el paquete y cuenta con los votos del radicalismo, que charlando el otro día con algunos de sus dirigentes más importantes decían que seguros tienen alrededor de 25 votos para la totalidad de la votación. Pero vayamos entonces un poquito... Y a propósito de lo que mencionabas de la reforma laboral, sí. Y ahí veía como figura en primer lugar, justamente recordemos que ayer decía uno de los participantes de la reunión del plenario, justamente hablaba de Unión por la Patria, decía que bueno, al rechazar la reforma laboral, decía que había argumentos jurídicos incluso para rechazarla porque, por ejemplo, la justicia la había frenado. En realidad, conviene decirlo, fue frenada porque no podía ser impuesta, le interpretó la justicia que no podía ser impuesta por decreto de necesidad de urgencia. Claro. Ahora, justamente por eso fue que desde la oposición amigable le propusieron mandarla de esta manera. Si después la justicia termina interviniendo, será sobre la misma ley, otros temas, claro, sobre la ley. Claro. Y como decíamos entonces, finalmente esta propuesta de la Unión Cívica Radical es la que se va a llevar adelante con algunas cuestiones menores que fueron quitadas, digamos, y que para ellos eran muy importantes, cediendo de alguna manera fundamentalmente lo ligado a la eliminación del aporte solidario hacia cada uno de los sindicatos, entre otras cosas, y también con el tema de la presencialidad. Esa era una de las cuestiones que de alguna manera tenía como caballito de batalla, por ejemplo, el PRO, ¿no? Yo recuerdo el gobierno de Macri, tanto en la ciudad como a nivel nacional, tratando de impulsar la presencialidad durante las huelgas de los trabajadores docentes, o enfermeros, o médicos, garantizando una cantidad de empleados. Bueno, ¿Eso quedó? Esto quedó. Eso quedó. Esto quedó. ¿Lo que yo estoy pronunciando? Sí. No quedó. No Bien, quedó, claro, justamente. Dije lo que no había quedado. Claro, bien, claro. Ahora vamos con lo que sí compone lo fundamental, los ítems más importantes. Entonces, bueno, volvamos a la placa anterior, así lo analizamos. Por un lado, las multas van a eliminar las deudas, digamos, de alguna manera, que tienen las empresas, los empleadores, con aquellos trabajadores a los cuales no les depositaron los
justamente todo lo que tiene que ver con las cargas patronales y de esta manera saldan un tema que estaba planteado medio finamente en un momento, porque no sé si recordás que decían que bueno, que dependía de si hubiese habido una cuestión más más importante, más a propósito, digamos, y claro. no que no hubiese estado por un momento en una mala época el empresario, digamos. Claro. Finalmente, todos entran dentro de la moratoria y empieza a correr tiempo cero de nuevo. Bueno, periodo de prueba, ese era otro punto de discusión. El periodo de prueba que, recordemos, en la actualidad es de 3 meses, Claro. y se elevaría esto a 6 meses. Pero inclusive en algunas cuestiones de trabajo, en algunas empresas, en algunos sectores, podría llegarse a elevar un poco más de común acuerdo. La máxima que tenía era de 12 meses, un año. Esto, y finalmente se acordó aquí en un tira y afloje con Miguel Pichetto como representante o aliado de alguna manera en estos temas por provenir del peronismo con la CGT, y pudieron llegar a acordar en ese sentido. Vamos ahora, va a terminar siendo un año para MIPYME. MIPYME, un año. Va a ser cuando tenga hasta 5 empleados, y de 8 meses para pymes de 6 a 99 trabajadores. Ahí. Esas son las variaciones que va a terminar teniendo. 8 meses, es verdad, me he equivocado. Pero no, es lo que vos decías. Vos decías 6 meses justamente para 6 meses es lo que queda para todos. Para todos, ok. Vamos con la placa siguiente entonces. Bueno, trabajador independiente, esto es la posibilidad de armar una pequeña empresa, ¿no? De generar un pequeño emprendimiento en el cual el monotributista, si quiere, no tiene la capacidad de impositiva para pasar a otra categoría, pero tiene necesidad de contratar más gente. Entonces puede incorporar hasta 5 monotributistas para poder conformar esta empresa, que bueno, llegará un momento en que pasará ese tope y deberá facturar como... ¿Y les tiene que pagar o no les paga? No les tiene que pagar. No les tiene que pagar. No les tiene que pagar. Es más, no existe vínculo, ni siquiera comercial o de trabajo con... Claro, sí, porque habían dicho, por un lado, el radicalismo quería originalmente, por lo menos que figurara que le pagara el mínimo del salario mínimo, pero bueno, por eso no quedó eso. No. Bien. Bueno, vamos ahora a la próxima placa. Bueno. Los bloqueos. Bueno, vamos con el tema de los bloqueos. Este es un tema controversial, porque en líneas generales a lo largo de la historia argentina ha servido para muchas veces lo que comúnmente se denomina la lucha de los distintos gremios, la lucha de los trabajadores, que vista de un lado, del otro lado es una medida a fuerza de cuchillo de parte del empleador, pero van a tener multas y penas, van a ser directamente castigadas. Estas penas tendrán hasta entre 3 y 5 años de cárcel, con lo cual hechos que se han visto de alguna forma sustanciados en las últimas épocas van a tener que dejarse de lado. Más allá de esto, un colega hoy planteaba si los patrones, por no pagar los salarios o por bloquear los salarios, de alguna manera iban a tener algún tipo de pena. Tratando irónicamente una medida que es una de las pocas que tiene además quizá un gremio para plantarse frente a algunas cuestiones que pueden ser, por ejemplo, el vaciamiento de una empresa. Claro. Cuando una compañía decide ser trasladada para otro lado y echa a los empleados, por ejemplo, cómo se defienden los trabajadores muchas veces. Bueno, de acá no sale nada, ninguna herramienta hasta que nos paguen a nosotros. Claro. Hay bloqueos y bloqueos. ¿Cómo? Hay bloqueos y Hay bloqueos. bloqueos y bloqueos, por supuesto que sí. Siempre hay de las dos caras en todos lados. Bueno, y después promoción del empleo registrado también. Bueno, esto tiene que ver con exenciones impositivas durante unos meses para que puedan incorporar trabajadores y de esta manera aumentar la planta
justamente de ellos. Va de la mano de lo que significa el periodo de prueba, va de la mano de lo que significa también la eliminación de las multas por deudas contraídas y no saldadas como aportes previsionales. En síntesis, un paquete que reúne cuestiones que estaban dando vuelta. Creo que queda una placa más o no. Pero tenemos también, después importante, el tema de la mochila, el tema, que tiene que ver con el aporte para generarte la jubilación, esta idea que venimos planteando y que se toma de la boca de los gremios de la construcción, que justamente como son trabajos de duración corta, de qué forma se le genera el ingreso o la posibilidad de resguardarse para cuando deje de trabajar. Que en ese tema, en ese punto, en esa discusión, bueno, estarán también centradas muchas de las críticas. Este tema de la reforma laboral seguramente será uno de los principales junto a las privatizaciones, lo que vos mencionabas recién, que volvió a nombrar hoy Guillermo Francos, el Banco Nación, y un debate que en el que seguramente nadie querrá dejar de emitir su palabra y que quede registrado. Así que serán unas cuantas horas de oír y de escuchar los distintos argumentos de los diputados y diputadas. Recordemos que hubo una sesión informativa el mismo día jueves, temprano había habido para tratar, o fue el miércoles la sesión de... No, el miércoles fue. El miércoles fue temprano la Comisión de Legislación del Trabajo. Del trabajo temprano antes de la sesión. Informativa para que, informar sobre el tema de lo que era la reforma laboral. Hoy, y se había entrado en cuarto intermedio hasta hoy, que se suspendió hoy. Yo pregunté por qué se había suspendido. No hay justamente una de las cosas que decían ayer, era que se iba a llevar y se iba a incluir por primera vez dentro en este caso, del proyecto de ley bases, sin haber sido tratado en comisión. Claro. Y es una de las impugnaciones que llevaba adelante, creo que Miriam Bregman, porque consideraba que no era una cuestión que estaba dentro de las normas del Congreso, pero pareciera que del otro lado siguen avanzando sin escuchar este tipo de argumentos. Claro, por el tema era que hoy terminaba la reunión informativa, pero me decían que se suspendió al final porque había ya dictamen sobre ese tema, o sea que no tenía sentido avanzar, pero es verdad, hay un comentario que se hizo respecto de que se va a tratar de invalidar por el hecho de que no fue tratado en la comisión correspondiente. Que ni siquiera se habilitó para... Y no se giró. Porque acá nosotros planteamos el hecho de si no, esto se hubiera resuelto en todo caso, si a lo mejor... Le incorporaban ayer, que fue una de las cuestiones que habíamos planteado. Yo me acuerdo haberme cruzado con algún funcionario importante de la Cámara y le pregunté, ¿se van a incorporar en la Comisión de Trabajo a las otras tres para tratar la ley base? Y me dijo no. Bueno, desde acá nosotros somos testigos de nosotros mismos, de que nosotros lo dijimos, que se suponía que teníamos que sacar a asuntos constitucionales y sumar a la legislación del trabajo. No nos escucharon, después no queremos que... Si no están atentos a lo que dice José... Chicos, dijimos todo. Tienen que estar al tanto. Pero realmente pongan el oído. Es un tema que, hay... pero era la duda si iban a estar las 3 o las 4 comisiones, en su momento. Sí, pueden haber estado las 4 comisiones, pero de todas maneras, al final no va a estar. Y uno de los temas que se hizo hincapié en esto, que se va a llevar un largo tiempo seguramente en el debate, este tema, en la reforma laboral, por el hecho de que, ayer Germán Martínez en la reunión, él ponía el ejemplo de lo que había pasado con una reforma laboral que terminó mal, que fue la que implementó Fernando de la Rúa durante la alianza, y él comentaba eso que había sucedido con Flammaric, que detalló todo cómo fue el recorrido y advirtió sobre lo que puede llegar a suceder en las próximas 72 horas. Él dijo, porque va a haber un enorme lobby. En realidad me parece que de todas maneras esto está un poco ya saldado de alguna manera. Y recordemos, si bien lo que vos decías respecto de Pichetto, justamente que ese fue el bloque
que hizo que se modificara un poco de esos 60 artículos que eran originalmente los que involucraban al tema de la reforma laboral, pasaron a ser 17 solamente, y uno recuerda lo que fue la participación de Pichetto allá por 2017, 2018, cuando justamente Mauricio Macri quiso impulsar la reforma laboral en ese momento, y bueno, justamente la frenaron ellos porque decían: nosotros como peronistas nos debemos a los gobernadores peronistas y a la CGT, y si la CGT no está de acuerdo, y en ese momento primero estaba de acuerdo, después a partir de que Pablo Moyano dijo, y bueno, acá hay olor a Banelco de nuevo, y dijeron, bueno, se escudaron todos y dijeron no. Bueno, y en la previa de lo que va a ser el día miércoles, ¿no? Recordemos también que es el camino que viene recorriendo la CGT hasta el 9 de mayo, que va a ser el paro general, con una movilización muy importante, seguramente luego de lo que sucedió esta semana con las universidades y una convocatoria que seguramente será distinta a la del día del 23, pero que también será interesante observar qué gremios participan y cuánta gente lo hace. Recordamos, va a ser en el Bajo, en la Plaza Roma, donde está el Museo del Trabajo. Muy bien, bueno, tenemos muchísima más información que la guardamos para la segunda mitad del programa. Ahora vamos a una breve pausa. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo,
La provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos en el resumen, cerrando una semana, como decíamos, muy intensa, ya haciendo la previa de lo que va a ser a partir del lunes a las 11 de la mañana, el inicio de la sesión trascendente donde se va a tratar la ley de bases y el paquete fiscal. Y para hablar sobre ese tema estamos con uno de los que va a ser protagonistas a partir del lunes a las 11 de la mañana, Pablo Servi, a quien le agradecemos su presencia hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Lo vemos acá en Buenos Aires un día viernes. ¿Se queda el fin de semana o se vuelve para allá, para su provincia? Estoy pegando la vuelta en un rato. Me quedé porque tuvimos una actividad de la Comisión de Agricultura con la viceministra de Agricultura de Alemania. Bien. Así que una actividad interesante y bueno, ahora retorno a mi casa y el domingo a la noche ya estoy volviendo para Buenos Aires para estar con tiempo y asegurarnos de estar. Hoy veía unas cosas que decía el gobernador Beretilnec, el gobernador de Río Negro, que decía, celebraba, por ejemplo, cómo se había resuelto el tema del dictamen finalmente, o sea, anticipando un voto positivo, que ya lo había anticipado de alguna manera el diputado de ellos, que es el diputado Domingo, justamente, y él ponderaba, por ejemplo, la participación de los diputados Giancafilo y a usted también lo mencionaba puntualmente lo que habían hecho el trabajo de los diputados patagónicos y mencionaba el hecho de que Río Negro y Neuquén son de alguna manera provincias hermanas y justamente, bueno, decía lo que habían logrado respecto de lo que fue este dictamen en particular. Decía, por ejemplo, el hecho de que se hubiera salvado el tema del fondo fiduciario de zona fría. Por ejemplo. Sí, es algo que se viene trabajando también con otros diputados patagónicos, pero justamente como decías, con Río Negro es una provincia hermana. De hecho, yo vengo de la fruticultura, donde la actividad principal es de la provincia de Río Negro y me desarrollé mucho tiempo la actividad en esa provincia, así que trabajamos en conjunto también con el diputado Giancafilo y en el tema de energía y en lo que hace a zonas frías, que es importante porque quedó el único fondo fiduciario que quedó expresamente excluido, que figura en el texto como excluido de la posibilidad de que lo redireccionen o que de alguna manera lo puedan disolver. Y por otro lado, también en el capítulo de energía trabajamos en conjunto también con los ministros de Energía de Neuquén, con gente de la Secretaría de Energía de Río Negro, de Chubut, diputados de distintas provincias, en acordar de alguna manera y generar consensos, ¿no? Creo que es importante. Y también ahí logramos que se reconozcan las jurisdicciones provinciales a la hora, que es lo que dice la Constitución Nacional, y de alguna manera tuvimos hasta último momento alguna disputa, pero logramos que se reconozca en lo que hace a la ley que la jurisdicción y corresponde a las provincias en los que hace recursos naturales. Así que la parte del capítulo energético quedaron conformes. Sí, de alguna manera había un planteo de la provincia de Neuquén, sobre todo porque es la que está más avanzada en lo que hace a no convencionales y entendemos que después le va a llegar a las otras provincias a la medida que desarrollen formaciones no convencionales, que es de alguna manera cuando uno tiene una formación, una adjudicación de una concesión convencional y pide pasar al no convencional, que es una capa que está más abajo,
qué pasa con lo convencional, ¿no? Que quieren tener potestad de alguna manera las provincias para que se haga un aprovechamiento, hablando del petróleo, ¿no? Básicamente, que se haga un aprovechamiento lo más integral posible y que se extraiga la mayor cantidad posible, entendiendo que el petróleo, estamos hablando de una ventana de alrededor de 30 años, ¿no? Con lo que se viene la transición energética hacia otro tipo de energía. El gas quizás la ventana es más grande porque es uno de los combustibles considerados de transición, pero entendemos que hay que generar las condiciones para poder aprovechar este recurso y que se transforme en beneficio no solamente para los patagónicos, sino hay un potencial de poder exportar y que genere las divisas que necesita nuestro país para el desarrollo. Ha habido disidencias dentro del radicalismo en los últimos días, por ejemplo, en la participación de muchos radicales en la reunión de la sesión que no tuvo quórum finalmente, y las disidencias también la plantearon ahí de manera uniforme en el dictamen. Ustedes, pero ustedes son claves, el bloque radical es clave para que se apruebe o que no se apruebe, claramente. O sea, pero ¿qué tamaño tiene la disidencia respecto al rechazo dentro del bloque, al rechazo de esta norma? En principio hay creo que un cierto acuerdo. Vemos con cierto agrado que el gobierno haya cambiado la forma, ¿no? haya buscado consenso, haya abierto el diálogo en algunas cuestiones, en otras no pudimos cambiar, por eso están planteados los disensos, pero básicamente se participó de las discusiones y entiendo que justamente los disensos principalmente están en lo que hace a delegaciones de facultades y en lo que hace a privatizaciones. En el último dictamen ya se sacó el Banco Nación, que era algo que generaba mucho ruido, porque sobre todo en el interior, muchas veces el único banco que tenés en los pueblos es el Banco Nación, entonces entendemos que se debería sacar de una privatización ya casi automática o ya de ser declarado sujeto a privatización. Está la ley de cómo poder hacerlo si se quisiera, digamos, hay una ley y un mecanismo para hacerlo, así que en ese sentido creo que eso también sacó una de las cuestiones que generaban ruido. Se sacó el artículo 70, que era una delegación amplia en el caso de que en función de darle competitividad a las empresas, el gobierno podía hasta casi legislar, ¿no? Legislar en cosas o derogar leyes, entonces eso lo terminaron bajando porque era un artículo muy complejo. Así que creo que se avanzó bastante en algunas cuestiones y quedan unas disidencias planteadas para el recinto, pero entiendo que se podrán, de aquí al tratamiento, durante la sesión, ir viendo esos temas y como bien decías, el bloque o el número que tenemos en la Unión Cívica Radical puede definir una votación, pero hay voluntad de dar estas discusiones. Respecto de la otra ley, que es la del paquete fiscal, justamente que ustedes al principio habían sido de aquellos de que expresaban su reproche de que en la primera versión de la ley de base se hubiera sacado el capítulo fiscal. Ahora, en esta ley, que en líneas generales están de acuerdo con ustedes, ¿cuáles son las disidencias más fundamentales con respecto a esa norma? En principio se tomó en cuenta en lo que hace al blanqueo los planteos que habíamos hecho, ¿no? de la posibilidad de que blanquearan dinero quienes están en el exterior, generaba una duda muy grande que pudiera entrar dinero del crimen organizado, del narcotráfico, así que eso se sacó esa posibilidad, se dejó que solamente aquellos que tienen domicilio en el exterior puedan blanquear inmuebles. Y por otro lado también se sacó la posibilidad de que blanquearan inmuebles de terceros, ¿no? Básicamente lo que se conoce como testaferros, que hubiera sido algo que puede ser escandaloso, ¿no? De alguna manera blanquear los mecanismos de corrupción que puede haber o otros mecanismos para no tener a nombre de las personas los inmuebles o los bienes. Entonces creo que habiendo sacado eso puede haber algún cuestionamiento de alícuotas que se aplican, pero la realidad es que también en la situación que está en nuestro país, el que se puedan sacar del colchón o que puedan aparecer dólares que puedan colaborar a que se ponga en marcha la economía puede ayudar. Lo que sí está el cuestionamiento siempre, ¿no? Que aquel que no paga o que evade después termina siendo beneficiado, porque también pasa lo mismo con la moratoria fiscal, ¿no? Entonces es un desincentivo aquel que de alguna manera paga todos los impuestos, estamos todo el día, ¿no? Claro. Y bueno, por último, diputado, ustedes fueron clave en impulsar la reforma laboral, que se incorporara dentro de esta norma, pero bueno, de 60 artículos que estaban propuestos quedaron 17, ¿están en líneas generales conformes con ese tema? O bueno, ¿van a expresarlo al momento de votarlo? ¿Van a votar distinto? ¿Qué es lo que van a hacer?
Entiendo que justamente ahí están planteadas también algunas disidencias porque el proyecto que nosotros habíamos presentado era un poco más ambicioso, inclusive también con cuestiones como lo que hace a la libertad, que nos extraña que un gobierno como este que habla tanto de libertad o de alguna manera o hace una bandera de ello, la posibilidad de que haya libertad de afiliación sindical o de decidir si aporta o no al sindicato un trabajador, el tema de la esencialidad de la educación que habíamos planteado, fueron cosas que se fueron sacando. Y entendemos que era importante también tenerlas porque hacen también a esta cuestión de que el trabajador pueda tener de alguna manera la posibilidad de elegir que si quiere o no que le descuenten. Pero por otro lado quedó por lo menos lo que hace a la baja de multas, que es un tema que hoy desincentiva el trabajo, o por lo menos la registración del trabajo, ¿no? Fue creado para el efecto contrario, ¿no? De alguna manera que se registre el trabajo y terminó generando que no se registre y por otro lado no se genera empleo privado hace muchos años. Se extendió el plazo de periodo de prueba de 3 a 6 meses y de alguna manera se dejó planteado también el esquema tipo WOCRA de fondo laboral o la posibilidad de un seguro, ¿no? Está la alternativa de cómo está la WOCRA con el 8,33% mensual, 12% el primer año y el 8,33% mensual a partir del segundo año, que sería para ciertas actividades, siempre y cuando estén de acuerdo entre los gremios y la actividad y las cámaras o las instituciones que representen a las empresas. Y también está abierta la puerta que se pueda generar un seguro, ¿no? Que es un mecanismo que nos estaban comentando. Hay ciertas actividades que tienen baja rotación o que no suelen tener 15, 20 años de promedio que están los trabajadores entre las empresas, entonces no tendría sentido un fondo como el de WOCRA. Entonces se puede, eso es un actuario el que hace la cuenta de alguna manera, que son como un esquema de seguro normalmente que existe, y con alícuotas por ahí más bajas que ese 8,33 se podría tener un seguro que muchas veces se ve como una forma de que se despida más fácil y al contrario, yo creo que es garantizarle al trabajador que en caso de cese laboral tiene garantizada la indemnización, que hoy por ejemplo la empresa que presenta convocatorias, una empresa que quiebra, el trabajador termina no cobrando, ¿no? De esta forma sería una forma, a la empresa le daría certeza de alguna manera o previsión en lo que hace a lo laboral, a la posibilidad de tener litigiosidad, y por otro lado al trabajador le daría la garantía de cobrar ese fondo, ¿no? Perfecto. Muy bien, diputado, lo liberamos así no pierde el vuelo a su provincia. Bueno, nos vemos nuevamente seguramente a partir del lunes. Va a ser bastante larga, ¿no? La sesión. Sí, se viene maratónica, pero bueno, estamos para eso y creo que es una discusión importante para lo que viene en el país y empezar a dar discusiones de estos temas que creo que son importantes. Seguramente. Gracias, diputado. Nosotros veamos lo que decía ayer en el plenario de comisiones el diputado Germán Martínez. Siento, presidente, que estamos en un déjà vu, ¿no? Algunos se acordaba la película El Día de la Marmota. Por el tema que estamos discutiendo, por el lugar donde lo estamos haciendo, casi que si cerrarían un poquito las cortinas de este lado, parece la noche del 23 de enero, cuando dictaminaron, sin conocer lo que firmaban, el proyecto de ley bases, y agarraron el dictamen abajo del brazo y se fueron a un departamento en Recoleta a rosquear con empresarios el contenido del dictamen. También me hace acordar el clima de trabajo, ¿no? Es más, creo que el presidente del bloque oficialista fue mucho más respetuoso de las formas parlamentarias cuando condujo el plenario de lo que se está haciendo en el día de hoy. Porque salvando esa reunión del 23 de enero, este plenario nunca más se volvió a juntar. Nunca más se volvió a juntar. Nunca más habló de este tema. Y yo entiendo el ánimo de colaborar de algunos diputados, pero hubo un diputado preopinante que dijo, valoramos que esta vez este tema se esté discutiendo en el Congreso. Lo dijeron recién.
ratificando que el dictamen anterior lo tejieron la mitad en el Hotel Savoy y la mitad en un departamento de Recoleta. Y yo creo que las cuestiones de procedimiento parlamentario, presidente, no son chicanas. Son elementos fundamentales para tener en cuenta para ver cómo trabajamos. Es cierto que a esta altura hay una especie de apego al reglamento, depende de las situaciones, pero me parece que están cometiendo los mismos errores y horrores que cometieron entre final de enero y principio de febrero. Y escuchábamos al diputado Germán Martínez hablando, bueno, de sus reproches a haber quedado fuera de lo que eran las negociaciones que se desarrollaron durante estos meses respecto de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y bueno, pero como decíamos, se viene una semana intensa la próxima y bueno, entre otras cosas, va a volver el debate de la cuestión universitaria y de ese tema nos va a hablar Lourdes. Exactamente, José, porque bueno, como ya veníamos ahondando hace un ratito, que tiene que ver con la declaración de la emergencia en materia económica o de partidas presupuestarias en cuanto a las universidades y uniendo también a todo lo que fue el reclamo del día miércoles. Un día miércoles que fue muy movido, porque, bueno, por supuesto salieron todos los estudiantes a marchar, digo, muchos que por ahí estaban y que forman parte de las casas de estudio públicas, también hicieron así los de casas de estudio privada, a modo de acompañamiento, y la comisión será el próximo jueves que viene, esto por supuesto ya se está terminando de cerrar, en realidad queda para el día lunes, ¿no? Para el jueves, día lunes, y lo que sí se va a pedir es un emplazamiento, ¿sí? Porque ahí se cambiaron, vos lo estás chequeando, pero sí, el día lunes es donde se esperaba que se pueda tratar en comisión. Lo que también ya se venía comentando, esto, puntualmente tema educación. Y el proyecto de declaración es un proyecto muy importante que tiene que ver con la actualización presupuestaria en materia universitaria por parte del Poder Ejecutivo. Esto instando a su procedimiento en el marco del estado de emergencia, declarando por universidades nacionales. Este tema es un proyecto que también fue presentado por la diputada Dania Tabela, que fue la que ya venía impulsando seriamente el declarar la emergencia por parte de las universidades a la hora de pensar en partidas presupuestarias y de esa manera que pudiera finalmente tratarse en comisión. La noticia del día de hoy también es que esto, al igual que la fórmula de movilidad jubilatoria, se pueda dar a modo de emplazamiento a la sesión del día lunes para también generar un dictamen de mayoría y que pueda ser tratada en el recinto en la posible comisión del día jueves. Así es. ¿Sí? Bueno. Esto es un poco el esquema. La UCR pidió el tratamiento urgente del proyecto, la diputada Dania Tabela también vamos a la próxima placa, otro de los diputados, como por ejemplo de Hacemos Coalición, también el diputado Pablo Juliano y sus pares de Hacemos Coalición, Miguel Pichetto y Maximiliano Ferro, fueron otros de los que acompañaron esta iniciativa, entendiendo que la situación presupuestaria de las universidades es muy compleja, de la importancia de la educación pública y también, bueno, en este caso, la educación, como dice acá en uno de los fundamentos del proyecto, la educación es una de las mejores inversiones financieras que los estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica, pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. Me quedo con eso, además de todas las anécdotas y todas las experiencias que sumaban muchos diputados, muchos legisladores, porque por eso estamos en la Casa Parlamentaria, estamos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, y vamos a hablar de qué dicen los diputados, y es esto, ¿no? La opinión de que muchos de ellos hoy no serían diputados y hoy no tendrían la formación que tienen si no fuera por la universidad pública, por eso la emergencia también que están que piden, que buscan declarar con este proyecto. Así que bueno, sería el día lunes, el próximo día lunes, como la comisión se va a ver suspendida, en teoría, pasaría a abordarse el tema educativo
a partir de un emplazamiento para el día jueves. Así es, bueno, a mí me gusta tu énfasis puesto Sí, en la materia. Y bueno, recordemos entonces, bueno, todo Daña Tabela fue una de las protagonistas de esta semana a partir del hecho de que, bueno, había participado, tomado parte en la reunión por las universidades que se hizo esta semana, en esa sesión que no tuvo quórum finalmente. Ahí mencionabas a Pablo Juliano. Pablo Juliano ya es directamente del sector disidente del radicalismo. Sí, claro, junto con Facundo Manes. Facundo Manes, claro. Ahí están. Máximos representantes de un sector que además se le han sumado. Bueno, lo vimos el miércoles pasado en el intento de sesión que finalmente no cuajó. Claro. Pero ahí tenés 10 diputados radicales más o menos que conforman una parte y 25. Claro. O 9 y 25 que conforman el otro sector. Claro, así que bueno, es un bloque que es clave justamente en lo que va a ser este debate de las dos leyes que, bueno, se va a iniciar el lunes. Lo que estaba consultando era ver si va a ser, se van a debatir las dos cosas al mismo tiempo y todavía no me lo han contestado. No lo yo saben también todavía. pregunté si se va a prolongar a la noche, si va a haber Sí, no lo saben tampoco. Todavía no saben. Y pregunté qué va a pasar con la nueva sesión. Si van a digamos, de alguna manera sostener el reglamento de la Cámara y van a convocar, eso tampoco está resuelto. Así que veremos, lo que se va a tratar son nada menos que 344 artículos, son 232 de la Ley de Bases y 112 del paquete fiscal, justamente. El paquete fiscal que trata, por ejemplo, reinstala el impuesto a las ganancias, cambios en el monotributo y bienes personales, también un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva son los detalles fundamentales de esta norma que, bueno, se va a presentar, se va a poner a consideración a partir de las 11 de la mañana del lunes que viene. Y vamos a tener una semana muy intensa justamente porque, bueno, habrá que ver si hay cuarto intermedio entonces a las 12 de la noche como se hizo la vez anterior. Si no se hoy hablaba el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y decía que, bueno, tienen una premura ellos para el hecho de que tiene que terminar, de alguna manera colabora el hecho de que haya feriado el miércoles, porque, bueno, hay un punto que tienen que llegar antes del feriado, justamente para que puedan tomar los vuelos, para que puedan volver los legisladores a sus provincias, algunos seguramente. El tema es que si se habla de la sesión del jueves, que no se puede pedir sesión del jueves también. El jueves no, el jueves en principio no va a haber sesión, está pedida el martes. Claro, se había especulado del lunes. Se había especulado justamente como un pedido, Daña Tabela había especulado justamente con ese pedido de una sesión del 2, que al final se pide una reunión de la comisión, en definitiva. Que es lo Mientras tanto, en el Senado también están trabajando con un pedido de sesión, que fue lo que motivó también el llamado a la Comisión de Educación, ¿no? Claro, en definitiva, bueno, está. Y bueno, y así entonces llegamos al final de esta edición. Gracias, Lourdes. Gracias, José, un placer. Gracias, Fabián. Buen fin de semana, José. Muchas gracias. Y con ustedes nos volvemos a ver, vamos a ser sinceros, nos vamos a volver a ver o el lunes que viene a las 3 de la tarde, difícil porque va a haber sesión seguramente. Sí. El martes muy probablemente siga la sesión, lo más probable es que siga la sesión. El miércoles es feriado, entonces o nos vemos el lunes, o nos vemos el martes, o nos vemos el jueves. Esas son las tres alternativas que tenemos. Pero acá vamos a seguir trabajando igual. Pero nos vamos a ver. Y si nos vemos el jueves, imagínense toda la información que vamos a tener acumulada en todos estos días. Vamos a pedir extenderlo. Sí, yo creo que sí, una extensión de la programación de Diputados TV para el jueves. Así es, lo vamos a pedir puntualmente. Gracias, y bueno, lo dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos